Muy buenos días. Hoy en su programa Lo que ellas quieren platicaremos todavía de los vampiros emocionales, pero de algo súper interesante que yo sé que a usted le va a causar quizás mucho asombro. El placer está en quejarse. Quédese con nosotros, está usted en el 91.5 de FM, Zona 3. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que nos acompaña en este su programa Lo que ellas quieren. Esta semana hemos estado platicando sobre el vampiro emocional, los diferentes tipos de vampiros emocionales, qué es lo que provoca estas personas, qué es lo que le provoca a esta persona, de dónde viene, vamos, qué es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando nosotros convivimos en el día a día con un vampiro emocional independientemente del tipo. Pero hoy vamos a platicar de algo súper interesante. Y espero que con este trafical, yo espero que llegue, porque quiero decirle que aquí en Guadalajara, bueno, es un caos, la verdad es un verdadero caos. Ojalá llegue nuestro invitado, que es el psicoanalista que viene cada 15 días, José Luis Amarripa, para platicar de esto del placer está en quejarse. ¿Usted podría imaginar que exista un placer en la queja? Pues aunque usted no lo crea, así es. Muchas veces el placer está en eso, el placer está en quejarnos. Ahí es nuestra única fuente de placer. Y bueno, por supuesto que la tenemos que mantener. Así que el día de hoy vamos a estar platicando con usted, así que acompáñenos a través del 91.5 de FM y también a través de nuestra plataforma www.zona3.mx. Recuerde, 3 siempre es con número. El Twitter aquí en la cabina es @Zona3Noticias, el personal @Alicia Soltero. En Facebook usted me encuentra como Alicia Soltero Medios y tenemos un WhatsApp para que se comunique con nosotros si usted tiene alguna pregunta también o alguna participación para enriquecer nuestro programa. 33 18 80 76 41. 33 18 80 76 41. Líneas telefónicas en cabina 31 22 42 00, 31 22 42 66. Bueno, el placer de la queja. Usted debe de conocer a alguien que en cuanto lo ve le pregunta, ¿cómo estás? Bueno, pues. Y empieza una retahíla de quejas y de enfermedades y de todo lo malo que le ha pasado. Y hay personas que te lo platican hasta chistoso, ¿no? Es así como no, bueno, nomás falta que en la tierra de mi mamá, que es Veracruz, dicen, no, hija, estoy peída de cachora. Cachoras son estas lagartijas que andan las besuconas, estoy peída de cachorra. Eso quiere decir que les está yendo muy mal, ¿no? Hay otros lugares que dicen, ¿cómo estás? Jodida, pero contenta, ¿no? Hay otras personas que siempre te van a decir, bien, muy bien, pero es como en el automático. Pero hay otras que, digo, de verdad, uno se la piensa preguntarle, oye, ¿cómo sigues? Porque entonces nos da todo el historial clínico de lo que tiene y de lo que probablemente pueda tener, o de todas las tragedias que le están sucediendo en su vida, y uno se pregunta, bueno, que a esta persona nunca en la vida le irá bien. De verdad, no hay un día en que me diga, oye, de verdad, súper padre, ¿qué crees? Que ya me entregaron aquellos papeles que tanto andaba yo pidiendo, que ya por fin me dieron el plano de nos... No, es como la tragedia. Y a veces decimos, ¿de verdad estará peída de cachora? O lo que pasa es que es muy selectiva con lo que le pasa
y nada más está observando lo malo, o hay un placer detrás de esto. Y aunque usted no lo crea, hay un placer detrás de esto. Imagínese, y bueno, una característica de estas personas es que cuando usted les da una solución a sus problemas, ellas se encuentran un nuevo problema. O sea, son estas personas que ante las soluciones encuentran un problema, siempre, ¿no? Y uno dice, bueno, pues si ya le dije que hiciera por aquí, y la vez pasada me comentó lo mismo y le ofrecí tal cosa, y ¿por qué sigue en el mismo problema? ¿Por qué sigue repitiéndolo y por qué sigue? Vamos a pensar en un mundo paralelo, ¿no? Imagínese usted que esta persona se le resuelven todos sus problemas. Le llega todo el dinero que necesita, toda la salud de la que carece, todo el amor que está necesitando y esperando de los demás. Sus deudas están totalmente liquidadas, pero ella ha durado 20 años platicando y haciendo una fiesta de miseria y de compasión de su vida. Pero que de pronto llegara Aladino y le resolviera la vida. ¿Qué pasaría? ¿De qué platicaría? ¿Cuál sería su tema de conversación? De nada. Absolutamente de nada. Por esta razón, cuando una persona no tiene un proyecto de vida, cuando su vida no tiene un sentido, un para qué estoy aquí, un hacia dónde voy, un cuál es mi misión en la vida, entonces se aferra a lo único conocido, que es la queja y el lamento. Porque de verdad, si todos sus problemas se resolvieran, se le terminaría su motivo de vida. El placer está en quejarse. Ahí es en donde encontramos el placer muchas veces, en la queja, en el lamento. Pero este asunto de sentir placer por la queja, ¿de dónde viene? ¿No? Se adquirió en el transcurso de la vida, en algún momento de la vida de veras le empezó a ir mal, que se acostumbró a que le fuera mal. Fíjese que yo creo que no, yo creo que no, pero hoy tenemos un experto que sabe trabajar con el inconsciente y que bueno, siempre tienen teorías muy, muy interesantes a través del psicoanálisis, en donde yo no creo que en el transcurso de la vida pasó algo y entonces de ahí se convirtió en Agripino Tragedias. Yo creo que es un perfil de personalidad, yo creo que le encontró el gusto desde muy pequeño, yo creo que probablemente lo aprendió, yo creo, pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice el punto de vista psicoanalítico, uno de los puntos de vista psicoanalítico de José Luis Samarripa. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal, doctora? ¿No llegas medio estresado por el trafical? Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué cosa, bárbaro. ¿Verdad? Sí, no. Está terrible. ¿Por qué? ¿Ahora por qué? No ¿Ahora sé, qué pasó? no sé qué habrá. ¿Qué habrá, ¿Ustedes qué saben? ¿Expo qué? Expojoya. No, Expojoya. Bueno, de entrada ahorita estaban limpiando los camellones de por ahí, de por la expo. A esta hora está buenísimo que Sí, no, bueno, qué acierto. Sí, no. Qué acierto. Limpiar los camellones de Mariano Otero, una de las arterias principales de la ciudad. A esta hora. Plenas 11 de la mañana. Bien, bravo, ¿no? Qué acierto. José Luis, ¿cómo estás? Qué bueno que ya estás aquí. Gracias. Cuéntamelo todo. Estamos hablando sobre el placer está en quejarse. Uh-huh. Y el placer está en quejarse. ¿Verdad? Sí. Sí. Son un montón de manifestaciones por las cuales uno podría encontrar placer en la queja. Uh-huh. En otros programas lo hemos tocado un poquito, pero ahorita que estaba diciendo usted esto de que no es que algo haya pasado, sino que es más bien un perfil de personalidad. Yo creo. Pero me gusta pensar, a nosotros nos pasa ser como somos, ¿no? Nuestra personalidad es algo que nos pasa, es algo que aprendemos, tal cual, ¿no? Es bastante interesante pensar alrededor de cómo nuestros recuerdos, o sea, las cosas que nos han ido pasando y que nos han generado experiencias de entrada, no todo lo que nos sucede, porque hay cosas irrelevantes, pero todas estas cosas que nos van pasando van generando recuerdos. Y eso es lo que como resultado es la persona que somos, al final de cuentas, ¿no? Podríamos pensar, ¿quién va a encontrar placer en la queja? ¿No? Alguien que ha tenido suficientes razones como para que eso sea lo placentero. Uh-huh. Uno podría
pensar, intentándolo desglosar un poquito más, ¿no? ¿Qué es ese placer? ¿A qué nos referimos con placer? ¿No? Es igual de placentero rascarse el hombro que fumar un cigarro, que tomar una copa de vino, que abrazar a un ser querido. Tal vez podríamos reducirlo a los mínimos componentes y podríamos hablar de un deseo, ¿no? Cómo va generando una antelación, ¿no? Cómo va generando una tensión de descarga. ¿Por qué? Porque se me antoja abrazar a mi esposa, pensemos, ¿no? Se me antoja tomarme un vaso de refresco porque me gusta mucho el refresco. Entonces, desde que yo voy formulando ese deseo, está la espera. Hay una expectativa, hay algo que tenemos que hacer para lograrlo, y hasta el final, la descarga. El abrazar a mi esposa, el fumar un cigarro, ahí es, por fin llegué a casa, por fin me puedo relajar, y ahí es en donde vamos encontrando lo placentero. Esto todavía más atrás, si nos vamos a un aspecto meramente sexual, vamos a encontrar lo mismo en el orgasmo, ¿no? Cómo es una cresta, ¿no? Una subida en la tensión hasta la descarga. Para ambos sexos, esto no es distinto en ese sentido. Entonces, ¿cómo se podría emular esto? Con la queja, ¿no? Y lo podríamos ver un poquito en el chisme, ¿no? Pasa algo y a alguien le tengo que contar esto. Me urge ver a la comadrita. Me urge ver a la comadrita, ¿no? Para echar el chal. Y esto se va configurando alrededor de muchas otras cosas. Por ejemplo, podríamos pensar en el masoquismo moral, ¿no? Que es buscar ese placer extra en el sufrimiento. Bien, con esto nos quedamos. Vamos a una brevísima pausa comercial. Quédese con nosotros. Regresamos. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Hoy nos acompaña José Luis Amarripa, psicoanalista, y estamos platicando sobre el placer está en la queja. Y me comentabas, dice un término así como el masoquismo moral. ¿Sí? Una entre tantas cosas, ¿no? Que nos vamos a encontrar ahí en eso de la queja, como el que pierde gana, ¿no? Fíjese cómo se nos a ver, de veras, el que pierde manera, gana, ¿no? Es una babosada, siendo sinceros. Es una de esas cosas que nos pueden llegar a meter en la cabeza y nos pueden fastidiar el resto de la vida. Sí, es una filosofía bastante sonsa y sumisa, que justamente a eso va, ¿no? Es una manera de educar hacia la obediencia, es una manera de ubicar hacia no levantarse, no quejarse, y el no levantarse y no quejarse es sufrir, y el sufrir es bueno. Por lo tanto, el sufrimiento genera placer. Fíjese nada más estas personas en manifestaciones religiosas, ¿no? Que ahí es en donde vamos encontrando estos extremos de cómo flagelarse, literalmente flagelarse, ¿no? Y no es que haya una competencia de a ver cuáles son los de la secta que más se lastiman, pero pareciera que sí lo hay, ¿no? Porque hay de repente esta idea de que mientras más sangre, más fe, ¿no? Es una cosa terrible, ¿no? No hace mucho se hizo viral unas imágenes de una, no me acuerdo, no es como en el espectro más amplio de la religión, pero es como un fragmento, no recuerdo de qué religión en sí, no quisiera decirlo, no vaya a ser que sea algo ofensivo para alguien, pero la cosa era flagelarse no con mecates, no con un fuete de caballo, no, era con cadenas con navajas. Madre Santa. Y acabar en el hospital, evidentemente, Claro. ¿no? O sea, Oye, como el otro día vi, creo que fue en Facebook, personas que se marcan, veganos, que se marcan con hierro la piel. Ah, sí, imagínese. ¿Pero qué es eso? Pues locura. No es ninguna otra cosa. Así como... No es ninguna otra cosa. Es un... podríamos hacer un mes de programa sobre eso, sobre ese tema específicamente, pero es locura, no podemos decirle de otra manera. Decirle de otra manera es ponerle un sombrerito elegante a algo que es una manifestación de locura, ¿no? De estar fuera de la realidad. Pero eso que le estaba diciendo de los latigazos con cadenas o con espadas, ¿no?
todo por conmemorar una batalla en donde pelearon dentro de no sé dónde fregados y el contexto que sea fue hace 1000 años y el día de hoy, 2015, 2016, nos estamos latigando con espadas, ¿no? Nos estamos flagelando la espalda con espadas. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién le parece una buena idea? También puede decir, bueno, es que el poder de la fe y la creencia de la gente. No. No. Exactamente es esa la manera de pensar. Que no sé por qué de repente nos vamos dando esta explicación de que si decimos la palabra fe o si decimos la palabra Dios, tenemos que abandonar todo pensamiento crítico. Y eso es otra locura. ¿No? Fíjese cómo justamente estas ideas de no levantes la mano, ¿no? Pon el otro lado de tu cara, no busques la violencia, ¿no? La vida eterna va después de esta, la vida es sufrimiento. ¿A quién se le ocurrió eso? ¿No? Personas realmente muy, muy metidas en lo suyo o con un plan posterior para los siervos, ¿no? Fíjense cómo nada más esa es una palabra que se utiliza en algunas religiones, siervos, ¿no? Soy tu siervo. ¿Cómo? Tu súbdito. De un rey de rey. ¿Cómo? Fíjese, eso es a lo que va esta parte del masoquismo, lo que le estaba diciendo de ese aspecto de Por la ejemplo, educación. los mártires, José Luis, también cabrían en el placer. ¿El placer está en esa queja? No, espérate, el mártir no se debe de quejar, debe de sufrir nomás, ¿no? Sí, quién sabe, ¿no? Quién sabe si les permitan gritar mientras los queman, pero el idolatrar a este tipo de personas, ¿no? Fíjese cómo también hay otra parte del culto al dolor. ¿No? Así, hay un culto al dolor, así es. Qué horror. Sí. Y le digo, es una locura. Sí. Es una locura, pero es una locura que nos va empujando hacia ese, y luego nos preguntamos, oye, la comadre, ¿cómo se queja? Oiga, pues si toda la estructura social está alrededor de que nos quejemos. Fíjate. Y de que le suframos. ¿A quién pensaría que no? Ana nos dice, me hizo recordar a mi abuelita en paz descanse, quien siempre que le preguntaba, ¿cómo está? Respondía, pues no, más bien no. No, bueno. O sea, de ahí todo lo que tú quieras. Pero bien no, bien no estoy. Y es que a algo le tenemos que encontrar el gusto, ¿eh? Ajá. Pues, imagínese si usted viviera en una isla desierta y lo único que hubiera fueran palmeras con cocos, pues cocos. Claro. Coco al horno, coco asado, coco crudo, coco de todo. Pues si lo único que tenemos es fastidio, es sufrimiento, le tenemos que encontrar un gusto, porque si no nos morimos. Hay que encontrarle ese extra de placer a las cosas. Y ahí hay algo que Sigmund Freud en sus escritos va postulando, que es una fuerza y un acomodo psíquico como básico en los seres humanos, ¿no? Pero esto ya lo podríamos pensar como en un papel pasivo o activo, sádico o masoquista, como si fueran las dos caras de una moneda, pero que vamos circulando entre una y otra de estas, ¿no? Es porque desde un principio nosotros vamos aprendiendo cómo, y ahí va otra parte que puede indignar a otro segmento de la sociedad, cómo está un rol masculino y un rol femenino, cómo vamos encontrando una diferencia física de entrada cuando somos pequeñitos. ¿Tiene o no tiene pene? Esa es la diferencia para los niños, ¿no? No tiene pene, es niña. Tiene pene, es niña. Ajá. ¿Okay? Es mucho más complejo que eso, pero para nosotros, cuando vamos creciendo, es tener o no tener. Ajá, así es. Y el que no tiene, porque no tiene, ¿no? Le fue mal, se lo quitaron, ¿no? Y si se lo quitaron, a mí también me lo van a poder quitar, ¿no? Entonces, ahí es en donde se van configurando de una manera muy, muy básica, en un principio, estos papeles, como esta actividad o esta pasividad, el dejarse penetrar o el penetrar. Fíjese cómo hasta en una manifestación homosexual está el que se deja penetrar y el que penetra, aunque haya ahí unos roles un poquito más como menos estructurados, podríamos decir, pero hay personas que de eso culturas enteras en donde dicen no es homosexual si tú eres el que penetra, ¿no? Allá por Europa. ¿Cómo? Lo homosexual es que sea del mismo sexo. No, pero es que la cosa no es que
no se me viene la palabra que no sea una grosería, que te penetren, ¿no? Es penetrar, eso ya no es homosexual. Y fíjese cómo está estructurado alrededor justamente de la actividad, ¿no? Y en esa actividad, el que se deja penetrar encuentra un placer, ¿no? Pero es un placer pasivo, es un placer de dejarse, es un placer de, en una y otra forma, quedar sometido ante ese entendido de la actividad y la pasividad. Entonces, fíjese cómo, ya desde ahí, en la parte femenina nos vamos a encontrar una tendencia mayor a esa postura, ¿no? De la queja. Del masoquismo. Ah. ¿No? Del masoquismo y luego entonces podríamos decir de la queja, porque qué mal me va, ¿no? Mi esposo, cómo me maltrata, pero porque eso es lo que se espera de mí. ¿Sí ve? Fíjese cómo en nuestra sociedad lo que se espera es ser, en muchos sentidos, una mujer abnegada, ¿no? ¿Qué es una mujer abnegada? Una mujer a la que le pueden llover piedras y no dice nada. Se queda por su responsabilidad como mujer. Fíjate, yo me doy cuenta, por ejemplo, en una reunión de parejas, ¿no? De hombres y mujeres. Cuando tú decías, en el perder está el ganar, tristemente, la mayoría de las conversaciones es quién le batalla más con el esposo, ¿no? Y es la como competencia, ¿no? De ver cuál es más inútil. de ver quién es, exacto, es así como, ¿no creerás que Manuel llegó ayer a las 2 de la mañana? Y entonces la comadre le contesta, bueno, de perdida llegó, el mío hasta ahora. Hasta ahorita antes de venirnos, llegó para bañarse y venirnos. O sea, yo pierdo, yo sufro más. Pero en los hombres no dicen, esa parte no se da. Los hombres es, ¿qué tan bien nos ha ido en el trabajo? Como que la competencia es el que tiene mejor posición, ¿no? El que tiene más. El que tiene más. Estás midiendo el pene en todo momento. ¿Verdad? Si ahorita que estabas En diciendo, muchos estaba sentidos, yo pensando, decía yo, es cierto, nosotras como mujeres, la que más sufre, estamos peleando por a ver a quién le va más mal. Y los hombres están peleando a ver a quién le va más bien. O sea, la plática gira alrededor de eso. Y sí, si juntáramos digo tristemente, las mujeres somos más quejosas y probablemente es porque es el único placer que se nos permitió durante mucho tiempo. Oye, pero ahorita ya no. Es que es algo que está ya inscrito en la sociedad. Es muy, muy complicado sacárselo. Muy, muy, muy complicado. Fíjese, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Es que mi madre lo dejó todo por nosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Ajá. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Es que mi madre tuvo que soportar a mi padre por nosotros. ¿Cómo? O sea, estamos una vez más, y esto es lo que se presume, ¿no? Es que fue un sacrificio, el máximo sacrificio de mi madre, su juventud, su belleza, por cuidarnos y por estar soportando el borracho patán de mi padre. A ver, ¿cómo se acomoda? ¿En serio? ¿En serio es el... ¿Really? ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Bueno, pues mantenerla hasta que se muera, ¿no? Y llevarla a todos lados con nosotros sin no decirle nada y tratarla como una diosa. ¡Ah! Bueno, qué abnegación, qué bárbaro, ¿no? Ahí es mucho más complejo que eso. Pero sí, efectivamente nos vamos a topar con que es esa ganancia en la queja, esa ganancia en el sufrimiento, entre comillas. Ok. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros, ahorita regresamos. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Y Armando, no entiendo tu mensaje. Dice, encontrar la gratitud. No sé a qué se refiere. ¿Así nomás? Así nomás, sí. Excelente tema. Felicidades por tocarlo sin temor. Oye, me acordé de la película de los 7 enanos con la frase sin temor. Ando en el simple total, de no tengan temor. El agua se viene. ¿Te acuerdas de esa cuando eras pequeñillo? No recuerdo del todo. Yo sí. No tengan la palabra temor. Dice, normalmente soy muy positiva, pero ¿cómo hago para motivarme a mí misma cuando mi mente tiene tantos pendientes?
ahí fueron como 3 personas en la misma oración, ya desde ahí, ¿no? Soy muy positiva. ¿Cómo le hago para motivarme cuando mi mente tiene tantos pendientes? O sea, soy positiva, pero no tengo motivación en el momento porque mi mente tiene muchos pendientes. Somos la misma persona. Ya desde ahí tendríamos que intentar como apretar un poquito más ese concepto de nosotros mismos. Uh-huh. No es que seamos positivos o no es que seamos negativos o que mi mente tenga, es una cosa circunstancial, ¿no? Es algo circunstancial. Uh-huh. Podríamos decir que mayormente intento ver las cosas de manera positiva, ¿no? Uh-huh. Pero eso no tiene nada que ver con mi motivación. Uh-huh. Yo puedo ver la vida de la manera más positiva y de todas maneras no tener ganas de hacer nada, ¿no? Porque qué bonito está el día. Sino como para no hacer nada. Ajá. Entonces, ¿qué pasa ahí con eso? Si vamos teniendo muchas cosas en la cabeza, no entiendo cómo se puede relacionar con el tema que estamos hablando hoy, de entrada, ¿no? Pero yo me imagino que para no quejarte, ¿no? Para no quejarse, ¿será? Será. Luego nos pregunta, dice, ¿cómo le encuentras el gusto cuando te dicen tus padres es tu cruz y ahí debes estar? Dios no nos quiere sufriendo, amargados y agachando la cabeza. No, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero, ¿cómo le encuentras el gusto? ¿Cómo encuentras el gusto? Pues bueno. Cuando te dicen tus padres que es tu cruz. Sencillito, porque es darle el gusto a los padres, ¿no? Si nosotros vamos en contra de eso, es que es tu cruz, al carajo con tu cruz, uh-huh, ¿no? Uh-huh. ¿A quién le estamos diciendo? A los papás. A los papás, claro. El marido o la esposa que nos está maltratando en el momento, era un extraño cuando lo conocimos, ¿no? Serán unos años los que lo conocimos, lo que tenemos de relación, pero bueno, si le digo que no y ya me largo, ¿no? Y se acabó esa relación. Pero ¿con quiénes íbamos a seguir viéndonos? Con los padres, ¿no? Uh-huh. Que no tuviste la fuerza, ¿no? Para sostener tu matrimonio. Hágame el favor. Hágame el favor. Qué ganas de fastidiar de la gente a veces, ¿no? Pero es eso. Cuando a veces, José Luis, yo no digo que todas las veces, pero la gran mayoría de las veces es este asunto de tener un hijo divorciado, yo como madre o yo como padre algo hice mal, como que todavía tenemos que andar descuidando la plana a los hijos aunque ya sean adultos y entonces por eso nos resistimos a que un hijo vaya a divorciarse o cualquier otra cosa que vaya en contra de los decretos, uh-huh, ¿no? Que nosotros, o esperados por nosotros como padres. Pero fíjese nada más, qué egoísmo, ¿no? Uh-huh. Bueno, claro. Y claro. Y aparte, ¿cómo pudimos llegar a esa situación en la de que ya nuestros hijos pueden ser adultos, independientes, entre comillas, en una relación y que nosotros nos resistamos a que se divorcien? O sea, ¿en qué momento se nos pidió nuestra opinión? ¿O en qué momento tenemos acciones en esa empresa como para decir, no, esto no va a pasar? Uh-huh. Solamente si los hijos se vuelven un títere para nosotros. Uh-huh. Y entonces ni siquiera es la decisión de los hijos, ¿no? Es una decisión mía que yo estoy viviendo a través de mis hijos, que a mí me parece que me va a traer vergüenza. Imagínense, ¿no? No es que estén peleados esos, por ejemplo, esos valores, ¿no? De decir, bueno, pues es que me parece reprobable el divorcio. Cada quien puede vivir en la parte del medievo que quiera o en la uh-huh, modernidad, ¿no? Pero a mí me parece deplorable, ¿no? Y pensar que en mi familia eso está sucediendo, pues uh-huh, a mí me parece inaceptable. Le puede parecer lo inaceptable que quiera, pero va a pasar. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Claro. Y nos vamos a poder quejar amargamente en silencio, ¿no? Un motivo más para tu queja. Ay, qué mal, ¿no? Uh-huh. Qué mal. Uh-huh. De eso a recriminarlo, pues es otra cosa, ¿no? Pensar qué hice mal como padre. No está mal hacer un poquito de reflexión, ¿no? No porque sea nuestra culpa enteramente, pero sí tuvimos algo que ver, ¿no? Uh-huh. No hay que deslindarnos tampoco. No, eso yo no te lo enseñé. Pues uh-huh, entonces, ¿quién, no? Uh-huh. ¿La tele o quién fue? Por correspondencia. No, ¿cómo fue? Pero fíjese, se vale. Si usted se quiere amargar por eso, se vale. Uh-huh. Porque mientras no vaya afectando a los demás, ¿no? Es como muchas otras cosas que pueden suceder alrededor de los hijos, ¿no? Por ejemplo, una sexualidad que no sea la convencional. Tener una hija homosexual, un hijo homosexual. Uh-huh. Yo lo repruebo, podríamos pensar, ¿no? Es que yo no voy de acuerdo con eso. Pero no por eso va a dejar de querer a sus hijos. Uh-huh.
No debería. Y si eso es, pues entonces no los quería, déjeme le digo. No, no es el punto. Uno puede estar totalmente en desacuerdo con los demás. Y habrá cosas que sean como para pintar una raya. Pero si ya hay una historia previa, ¿no? ¿Cómo podríamos intentar como cambiar a las personas a la fuerza, a que hagan lo que es nuestra voluntad? Y ojo, y aquí en relación a la queja, el que se deja es el que gana porque se dejó, ¿no? Porque, ay, es que no me dejaron divorciarme. Y cómo sufro. Cómo sufro, pero qué bonito niñito de papá, ¿no? Qué bonita muchachita que siempre les hace caso a sus padres. Y ese es nuestro lugarcito. Qué buena hija. Qué buena hija, ¿no? Qué buena hija. Y ese es nuestro lugarcito. Le podemos perder millones en otras cosas, pero mientras nuestros papis nos vean con ojos de gusto, todo está bien. No, eso no es cierto. Sáquese eso de la cabeza, por favor. No. ¿Oye bien? No. Vamos a una breve pausa comercial. El placer está en quejarse. Quédese con nosotros, ahorita regresamos. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Estamos al final del programa. Dice, aquí está una, dice, muy bien, buena pregunta. ¿Y cómo se cambia el patrón aprendido del sufrimiento? ¿Cuál sería su opuesto? Pare de sufrir. No, ese no es el opuesto. No. Me hizo la mañana, ¿eh? Sí. 8604, pare de sufrir. Ay, no te digo que ando con el simple arriba. Es que es algo bastante complicado, ¿no? Porque a veces lo queremos pensar como si nos pudiéramos programar, pero hasta cierto punto sí podríamos decir que estamos programados en una manera muy amplia de la palabra, pero la manera en la que nos programamos fue viviendo así durante años, ¿no? Entonces, no por leer un libro, no por escuchar un consejo nos vamos a reprogramar ese tipo de vivencias, sino que más bien está en eso específicamente que acabo de decir, en vivir de una manera diferente. Pero ahí hay una pequeña trampa. Como le dije, a todo le encontramos gusto. A todo le encontramos gusto. Y de entrada tendríamos que querer hacerlo, ¿no? Tendríamos que querer cambiarlo. Y nosotros somos una de las principales resistencias a nuestra enfermedad, porque hay un placer implícito en cómo somos, porque así nos configuramos, así hemos podido sobrevivir, así hemos conseguido lo que queremos, lo que queremos en la vida, ¿no? Entonces, no es nada más como decir, ya no me quiero quejar. Realmente es un cambio radical en nuestras formas de pensar y en nuestras formas de vivir la vida, ¿no? Por eso son procesos. Y hay que entenderlo, todos tenemos me gusta arrancarme las costras, me gusta estarme moliendo las aftas de los cachetes. No es que esté malo tener esa parte masoquista, se lo dije desde el principio, es algo constitucional, ¿no? Lo que sí está muy mal es que en serio nos frustre, ¿no? Y nos dé más sufrimiento tácito que ese placer. Y ahí es en donde muchas veces podemos hacer un cambio. Pero si no, realmente no se preocupe que si le gusta echar chisme, eche chisme. Mientras no sea algo grave, no algo que realmente esté obstaculizando su vida, no hay mucho que pensarle. Y ahora, hay personas, mira, me encanta esta, dice, gracias, dice, buenos días. No, ¿dónde está? Aquí está. Estoy relacionando con el tema que en casa todos aprendimos solo a quejarnos. Primer paso, darme cuenta, ¿no? Sí. Y segundo es, ¿y ahora qué quiero hacer con esto de que me doy cuenta, ¿no? A veces, fíjate, José Luis, que el quejarnos, como tú dices, es placentero y bueno, pues así lo aprendemos, ¿no? Pero convivir con una persona que solamente está quejándose es agotador. Por eso yo le llamo vampiros emocionales. O sea, llegan y es una retahíla de quejas y de lamentos y de todo mal, ¿no? Y es de verdad muy agotador. Y nos pregunta Héctor, ¿cómo qué método podemos aplicar para alejarnos de las personas que se la pasan quejando, sobre todo cuando es familia? Sí, porque un amigo, me le desaparezco, lo bloqueo del chat y todo lo demás.
Pero imagínate un familiar, ¿no? Sí, eso no lo enseñaron en la clase de civismo, seguramente cuando estaba en la primaria. Se llama media vuelta. ¡Ya! Siguiéndole a las simplezas. Es un paso de 180 grados en el que cambiamos nuestra dirección hacia lo opuesto de donde estamos. No, sí, digo, más allá de la bobada que acabo de sacar. No hay mucho más que hacerle. Ahí el problema es que nos quedamos atorados queriendo reparar a estas personas, ¿no? Es que déjame, te explico lo hermosa que es la vida, pero la otra persona no va a escuchar eso, la otra persona va a quejarse, ¿no? Claro. No a que uno les pueda alentar, a que se sientan acompañados, no, es a quejarse, ¿no? Y a veces casi hasta como dejarnos la carga, ¿no? Como hacernos sentir que fuimos nosotros. Es que mira todo lo mal que me va. ¿Y a ti lo bien que te va? ¿No? Y uno se sale todo angustiado. Ay, estará bien que me esté yendo tan bien y a él tan mal. Exacto. ¿No? Ay, no. Te dan ganas como de ayudarlo, ¿no? No, pues es que fue una queja. Sí. Fue una queja, es una demanda. Por eso le digo, no hay mucho más que hacer y se siente horroroso, la verdad, cuando son familiares que aprendimos a quererlos, ¿no? Pero no hay mucho que hacerle. No hay mucho que hacerle más que pintar una raya. Sí. ¿No? Podemos acompañarlos, podemos estar con ellos, pero a una distancia que nosotros vayamos sintiendo más cómoda. Dice, entre mi abuela, ay, bueno, me encantaría, dice, entre mi abuela y mi tía abuela siempre había competencias de quién estaba más jodida. Imagínese. Las dos se mostraban las piernas a ver quién tenía las peores varices. Platicaban de todas sus dolencias. Fíjate nomás. Sí, ya me las imagino en el equipal, subiéndose la nagua, ¿no? Es que es muy palpable que suceda eso, ¿no? Dice, yo tenía como 6 años cuando las veía hacer esto. Ahora de adulta, soy medio enfermiza, pero no me gusta que la gente sepa que estoy de achacosa. Híjole, es que lo aprendemos también, ¿no? Todo lo vamos aprendiendo. Sí. Todo lo vamos aprendiendo. Dice, no se trata de cómo hacer, sino cómo ser. No le entiendo, Eder. No le entiendo. Ay, Dios mío, tenemos un montón. Por ahí había una pregunta alrededor de mi fe, ¿no? Una participación. Así como en resumen, ¿no? Que es muy obvio. Al momento en el que yo le estoy dando este tipo de opiniones, cuando me invita la doctora o cuando me quedo, por ejemplo, supliendo en algún día, acá vengo como un hombre de ciencia. Le estoy hablando de una disciplina que yo estudié, que yo aprendí. No de mis creencias, mi fe, lo que a mí se me ocurra que pueda suceder, eso no es algo como para comunicarlo como un hecho. ¿Sí ve? Claro. Yo le hablo de mi experiencia en la clínica. Le hablo de mi experiencia alrededor de lo que he estudiado. Y ya, ¿no? Y ya. Eso es todo. Saludos desde Chicago, Armando Morales. Estuvo bueno este chiste, ¿verdad? Que sí, no, bueno, yo tuve que hacer esfuerzo. Dice, yo fui un niño difícil, pero me quisieron mucho mis maestros. Nunca me callé nada hasta ahora, pero he aprendido que con mejores modos puedo decir mi sentir. Hoy estoy feliz, sin conflictos. Gracias por tus palabras. Muchas gracias a ti por participar con nosotros. Felicidades por el programa. Hoy fue muy divertido también, ¿verdad, Laura? Sí, yo también estoy divertidísima. Dice, con esas risas de usted, ¿cómo quejarse? No, es que esa de media vuelta ya estuvo buenísima. José Luis, ¿dónde te podemos localizar? Me está preguntando que dónde se te puede encontrar. El teléfono de mi consultorio es 1523-0743. Es una contestadora, es muy importante, por favor, que diga que el mensaje es para mí. Si no, no me puedo comunicar de regreso, es una contestadora compartida. Ok. 1523-0743, su nombre, su teléfono y que el mensaje va dirigido para mí y yo me comunico a la brevedad. Ok, perfecto. ¿Cómo cerraríamos entonces? El placer está en quejarse. Es algo aprendido. El placer, ¿no?, en quejarse es algo aprendido, es algo difícil de sacudirnos, es algo bastante pesado si tenemos personas que van recurriendo a estos métodos y no son los mismos, ¿no? Yo creo que las tías que se revisaban las varices, bueno, pues estaban divertidísimas, ¿no? Era eso o bordar, y eso les gustaba hacer, ¿no? No estaban afectando a nadie, pues que se midan las venas, ¿no? Está bien, no hay problema, pero el problema es cuando tenemos que cargar a una de estas personas, o que sentimos que tenemos que cargar a una de estas personas, que principalmente es eso. Si nosotros nos encontramos de quejosos,
nos vamos a dar cuenta que también es una manera de liberarnos a ratos, ¿no? Es como cuando estamos solos y nos cortamos o nos hacemos una herida o nos golpeamos con algo y decimos, ay, 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 ay. ¿Para qué decimos, ay, 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 no, o ay, pobrecito, 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 o ay, ya, tranquilo, tranquilo? No nos vamos, no tiene sentido, pero es una descarga, es como para minorar un poquito. Cuando estamos frustrados, nos empezamos a quejar, ¿no? Bueno, es que nada me sale bien, es que todo está mal ahora. Para soltarnos, para relajarnos. No está mal ahí. Lo mal está en estarle cargando esto a los demás, ¿no? Esa responsabilidad. Como siempre, un placer, José Luis, tenerte en el programa. Muchas gracias, igualmente. Muchísimas gracias por todas tus aportaciones. Gracias a usted por habernos acompañado. Hasta mañana.